Si hubieras nacido en el año 250 a.C., ¿de qué manera regarías las plantas? No me puedes responder con una bomba centrífuga, ni manguera, bomba manual, ni agua del gobierno, porque ninguna de esas cosas existían. Tal vez te estás preguntando, ¿qué es esto que tengo acá enfrente mío? Esto es el famoso tornillo de Arquímedes. Y es justamente para eso que vino este tornillo, para facilitarle la vida a las personas que trabajaban con la siembra y la cosecha en aquellos años atrás. Este tornillo tiene un mecanismo el cual trabaja de una forma que hace que el elemento que se encuentra en una superficie baja suba, ¿ok? Que aquel elemento que está aquí abajo suba a la superficie de una forma que facilite transportar el agua. En aquellos años las personas cargaban con una fuente el agua, iban al río, cargaban y de forma manual, todo era manual, cargaban el agua, viajaban hasta donde estaba la planta y ahí regaban, o hasta donde se encontraban las semillas y ahí regaban. Cuando vino el tornillo de Arquímedes, vino para facilitarle la vida a estas personas. Por ejemplo, acá tenemos una pequeña réplica, esto es algo pequeño, pero los tornillos de Arquímedes en realidad tienen que ser algo grande para poder trabajar y poder ubicarlos, por ejemplo, al borde de un río o al borde de una laguna o algo por el estilo en el cual se pueda extraer el agua. En este caso, como les mencioné hace un momento, tenemos esta pequeña réplica del tornillo de Arquímedes. El agua se encuentra en la parte de aquí abajo, como ustedes pueden ver, de color rojo, justamente para que se pueda notar al momento que el agua va circulando por este tornillo. Entonces, ¿cuál es su función? El agua que se encuentra en la parte de aquí abajo va siendo transportada por este tornillo al punto que puede subir hasta la superficie y puede ser ubicada, un ejemplo, en una fuente o en el lugar donde nosotros queremos. En el caso de las personas en aquellos años atrás, 250 a.C., por ejemplo, las personas ellas ubicaban justamente donde salía el agua, ellos creaban un canal para que esa agua justamente caiga en ese canal y pueda regar toda su plantación. Entonces ya tenés una idea más o menos de para qué fue usado el tornillo de Arquímedes o para qué se inventó, para qué se hizo. Hola a todos, reciban un cordial saludo de parte de quienes hablan. Mi nombre es Cristian Villalba y en esta ocasión vengo a presentarles lo que es el tornillo de Arquímedes. Pero antes de ello vamos a hablar y vamos a tratar unos puntos muy importantes como lo son, por ejemplo, la biografía del autor. Vamos a tratar sobre el uso del tornillo y haremos también lo que es una demostración práctica de cómo funciona este tornillo de Arquímedes y cuál es su mecanismo. Por último también les voy a estar explicando cuáles fueron los materiales que yo utilicé para realizarlo y que vos también lo puedas hacer de una manera muy sencilla en tu casa. Muy bien, continuando entonces vamos a entrar un poco en contexto sobre la vida o la biografía de Arquímedes. Nació en el año 287 a.C. Su tierra natal fue Siracusa, ciudad que se encontraba en la Magna Grecia, una región asentada en la isla de Sicilia y al sur de la península itálica. El gobernante de esa ciudad, que la regía en calidad de tirano, fue Hierón II, de quien se tiene la sospecha que pudo estar emparentado de una u otra forma con Arquímedes. Fuera cual fuera su parentesco, ambos tuvieron una relación muy interesante, puesto que Hierón II confió en el matemático para que fuera consejero e inventor para la defensa de la ciudad. En otras palabras, nos damos cuenta que la sabiduría, la inteligencia de Arquímedes era tanta al punto que Hierón II, el gobernador en aquellos tiempos, confió en Arquímedes colocándolo como consejero e inventor para la defensa de la ciudad, o sea, para poder sobreguardar o para proteger al pueblo, digámoslo así. Bien, continuando un poco más sobre este asunto, respecto a la familia de Arquímedes, poco sabemos. No se conoce mucho sobre su madre, pero sí sobre su padre Fidías, astrónomo que le transmitió su interés por la ciencia del firmamento. No parece que se casara ni tuviera hijos, y si los tuvo, eso quedó borrado de los anales de la historia. Tampoco podemos confirmar si dijo su famoso Eureka, paseándose desnudo por las calles de su ciudad natal, ni tampoco si de verdad dijo la frase, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Bien, y estas frases son algunas que nosotros hemos escuchado en alguna ocasión en nuestra vida, como por ejemplo la frase Eureka. En muchas ocasiones o diversas ocasiones, al menos una vez en nuestra vida la habremos escuchado. Nos preguntamos de dónde sale o quién la inventó o su origen,
Entonces hay teorías que dicen que Arquímedes, él salió gritando en su ciudad natal esta misma frase, pero estando desnudo. Miren ustedes cómo es. Continuando, vamos a entrar un poco en materia sobre los aportes de Arquímedes que él nos dejó y que hasta el día de hoy le damos uso. Cabe recalcar que no vamos a entrar en detalle de cada uno de ellos porque si no los alargaríamos mucho en este video, pero de todas maneras lo vamos a mencionar a cada uno de ellos, como por ejemplo el principio de Arquímedes, el principio de la palanca, avances en las matemáticas, método mecánico, el odómetro, el primer planetario, el tornillo de Arquímedes, el cual tenemos acá una demostración que de acá a un momento yo les voy a mostrar cómo funciona este tornillo. Por último, la agarre de Arquímedes. Cabe recalcar que este tornillo solamente sirve para elevar elementos líquidos, pero también tenemos el tornillo de Arquímedes en formato helicoidal. En ese caso, el tornillo de Arquímedes sirve para elevar elementos sólidos, como por ejemplo piedras, arena, puede servir para elevar por ejemplo especies de granos, como lo son el arroz, el trigo, el maíz, el frijol y diversos tipos de granos. Entonces, eso quisiera dejarles en claro también, que en este caso este tipo de tornillo solo sirve para elevar elementos líquidos, pero también tenemos el tornillo de Arquímedes, el cual sirve para elevar elementos sólidos.